Hasta el martes. Corea Sí. del Sur no tenía más casos y comenzó a tener casos. ¿Y qué hicieron? Ahora permiten solamente 5 personas en tu casa. Vos, tu familia, Nada más. 5. Está bien, está bien. Y si haces al aire libre, 10. Y si andás al aire libre sin barbijo, desde 100 a $500 de multa. De multa, y ahí no es en broma, ¿no? Bueno, vamos a darle la bienvenida a Gerardo Condado, es productor ganadero, y esta semana, bueno, ha sido una semana con muchas controversias, porque al inicio de las restricciones a la exportación de carnes que el gobierno determinó para, dentro de su criterio, intentar frenar el aumento del precio de la carne en el mercado interno, se agregó la famosa polémica de la milanesa de las berenjenas, o de milanesa de berenjenas, que nuestro amigo el Tata Sananes, el intendente de Santa Lucía, sugirió como para enfrentar este momento tan complicado. Gerardo, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo anda? Buenas noches, un gusto saludarlos, muy bien, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien, gracias por atendernos y compartir esta charla con nosotros. A ver, en principio, ¿ustedes como productores creen que el cese de las exportaciones va a provocar una baja del precio de la carne en el mercado interno? No, mire, primero lo primero que hay que decir es que esta película ya la hemos visto, este tipo de medidas pueden traer en el cortísimo plazo una baja, puede llegar a impactar a la baja los precios del mostrador, pero en definitiva este tipo de medidas no solo que no traen beneficios para nadie, tampoco son medidas que no tengan consecuencias, sino todo lo contrario, son medidas totalmente negativas. Acá hay que ser muy claro, acá no se soluciona este problema de la inflación ni del valor de la carne, como de tantos otros productos, acotando la demanda, se soluciona aumentando la producción, y justamente no son esas las condiciones que se impulsan desde las medidas que toma el gobierno nacional. Gerardo, buenas noches. En los últimos remates que hubo una merma del precio del animal en pie. Lamentablemente en la góndola no la vimos todavía. Sí, pero fíjense ustedes que justamente la merma de la hacienda en pie, y si no miremos Liniers en los últimos remates, lo que pasó es de la vaca, Sí. de la vaca que no se consume en Argentina. La que se exporta a China. Exactamente, todo lo que se exporta a China. Por eso, esta medida, como terminó resultando, porque en principio no nos olvidemos que el cierre de exportaciones por 30 días, teóricamente era para todo lo que se exporta en materia de carne. Después resultó que se publicó en el boletín oficial que todo lo que era cuotificado, es decir, cuota 481, cuota Hilton y la cuota Estados Unidos, eso se permitía la exportación. Justamente lo único que se suspende es lo que iba a China y a Israel, que también es otro capítulo aparte, ¿no es cierto? Pero la verdad que el análisis que hacemos nosotros, inclusive de las entidades, es que acá hay varios aspectos para tener en cuenta, varias aristas tiene esta decisión que toma el gobierno nacional. Por un lado, sacar del centro de la escena la crisis sanitaria, la crisis económica, todos los problemas que estamos teniendo en la Argentina, haciendo espuma en otro lugar, tomando medidas de acción directa contra un sector que naturalmente va a reaccionar, porque sabemos que el productor está al límite de su tolerancia. Esto hay que decirlo también, porque estamos cansados del ninguneo al que somos sometidos del gobierno. Y si no, miremos que una semana antes se estaba conversando desde el Consejo Agroindustrial, se está trabajando en un proyecto de ley en el que somos parte como CRA y como entidades del sector, trabajando en una propuesta, en un proyecto de ley para que se convierta en política de Estado el incentivo y las condiciones para generar mayor actividad económica, para producir más, no solo en el sector primario, sino en toda la cadena. Y resulta que de buenas a primeras nos encontramos con esta situación del cierre de exportaciones. Condado. Perdón, y Sí. redondeo con esto.
Esto tiene una otra lectura. Acá esto es lo que se dan a llamar capitalismo de amigos. También no perdamos de vista que el gobierno eligió como interlocutores válidos a los frigoríficos más grandes, que son 4 o 5 nucleados en el ABC, en el grupo ABC. La baja del valor de la hacienda la termina pagando el productor, y eso es lo que no vamos a estar aceptando, por la sencilla razón de que no le va a traer beneficios tampoco al consumidor, porque justamente lo que va a verse afectado es lo que el argentino no consume. Ajá. Condado, perdón, usted lo repitió en 2 oportunidades esta noche, y lo he escuchado en muchas ocasiones respecto a que la forma para abaratar el precio de la carne es aumentando la producción. Ustedes son una producción de largo plazo, es decir, si llegan a mejorar su producción tanto en peso o en cantidad de ejemplares, es algo que se va a ver en un tiempo largo, todavía no en lo inmediato. Entonces, en lo inmediato, ¿cómo podemos hacer? Si usted fuera el ministro de Economía ya, ¿cómo hace para bajar el precio de la carne? Mire, primero hay que... Porque es cierto lo que usted dice, pero es algo que vamos a ver la baja de la carne dentro de 3 años. Y bueno, No, hay otros precios que se pueden bajar. No, pero espera. Quiero hacer un aporte. No sé cuál va a ser la respuesta de Gerardo Condado, pero a propósito del tema, yo tuve una discusión con un dirigente de la Federación Agraria la semana anterior. Cuando el kilo de asado estaba a 420 pesos en un lugar donde habitualmente hacemos seguimientos de precios, una determinada marca de arroz estaba a 89 pesos el paquete de 1 kilo. ¿Saben a cuánto está el paquete de arroz de 1 kilo hoy? ¿En el mismo 120. lugar? No, a 204 pesos. O sea, estamos frente a un fenómeno inflacionario. También hay que considerar esto. A ver, Gerardo, vaya con la respuesta. Por eso hay 2 o 3 cuestiones para tener en cuenta. Primero, ¿cómo se determina el valor de un producto? Si lo comparamos, el valor de la carne en el mostrador en Argentina, si comparamos con otros países vecinos productores de lo que nosotros mejor hacemos, que es producir carne, o una de las cosas que mejor hacemos, estamos por debajo, en términos reales, de los valores de los vecinos. Por otro lado, si nos remitimos a los costos internos, es la forma de determinar el precio de un producto, sea carne o sea lo que se produzca. Y acá tenemos un gran componente, que es el componente impositivo, y el componente impositivo afecta directamente a lo que es el inicio de la cadena, que es el productor primario, pero también afecta a todos los eslabones de la cadena de comercialización hasta llegar al mostrador. Naturalmente que todos los que hacemos desarrollamos una actividad, sea de producción primaria o sea comercial, aspiramos a tener un margen de rentabilidad también, porque para eso uno trabaja, así como el que tiene relación de dependencia. Pero básicamente acá alguna vez el Estado tiene que hacer el ajuste que hace añares que no se hace. Nunca se puede sostener un Estado en el tiempo, prolongar en el tiempo una situación de gastar más de lo que se ingresa, porque la única manera, el Estado por sí mismo no genera recursos, sino a través de los impuestos que cobra, y es por ahí que viene el incremento de lo que se pone en el mostrador, hablando de carne en este caso. Sería espectacular poder tener menores valores. Ahora, ¿quién analiza los costos? Los costos los asumimos los productores, y encima ni siquiera somos formadores de precios, porque como yo no me canso de repetir, nosotros producimos, sea ternero, sean vaca terminada, vaca de la categoría que sea, novillos, lo que sea, pero no podemos aspirar a tener un precio. Pero, Condado, ¿y quiénes son los formadores de precio? ¿Cómo? ¿Quiénes son los formadores del precio de la carne? Porque nosotros nos enojamos siempre con los ganaderos, pero ¿y con quién nos tendríamos que enojar en serio? La formación de precios se da a través de la cadena, y justamente por eso estaba diciendo lo que le estoy diciendo, de que el productor lo único que hace, o pone en el remate con una aspiración de precios que después en la demanda en la que le dice te puedo pagar tanto o no, o ponemos la hacienda en los corrales, la ofrecemos, vienen y nos dicen no, vos pretenderás, por poner un número hablando en términos actuales, un novillo, 150 pesos el kilo, no, yo te puedo pagar 130, y si no, no hay problema, que venga otro y te lo compre.
¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, se No entiende. somos formadores de precio porque no le podemos poner un precio a lo que nosotros hacemos. La formación del precio final se da a través de los distintos eslabones de la cadena. Por eso digo, el primer eslabón siempre es el más débil y después, por supuesto, las consecuencias las tiene que pagar el Y consumidor. entre Ahora, todos esos acá hay un eslabones, problema. Gerardo, ¿cómo? entre todos esos eslabones, ¿no hay quienes ganan mucho sin hacer nada? Mire, yo no... No lo quiere decir, conozco. no, pero los intermediarios en el mercado de la No, carne son los que más ganan. No sé si ganan mucho, poco o no, porque no estoy en el manejo, digamos, seguramente. Y pero si pero usted gana gana- 120 con el animal en pie y ellos están vendiéndola, terminan vendiendo el kilo de carne a 800, A ver, indudablemente... Tampoco es ganancia, los 120 pesos es ingreso en bruto que después tenemos que... pero bueno, es otro análisis, ¿no es cierto? Porque de ahí hay que asumir los costos de producción, etcétera, etcétera. Es el valor de lo que producimos nada más. Pero yo no me voy a meter a analizar si hay alguien que gana más o menos, seguramente el Estado podrá controlar eso. Ahora, a mí no me van a venir a decir... Ahora, ¿ustedes que estarían de acuerdo en que el Estado controle toda la cadena de formación de precios, Gerardo? Pero que hay que transparentarla. Hay que Pero transparentarla. porque y entonces... resulta que cuando el Estado empieza a pedir el ROE, a pedir registro de operación de exportación, a pedir, bueno, pero es para controlar la exportación justamente, No. ustedes se enojan y defienden, atendible, la libertad de comercio. No, pero eso no es... ¿Qué es lo que hay que control de la controlar realmente en este tema? ¿A quiénes? No, yo no digo que hay que controlar, eso es lo que hay que transparentar, nada más. Bueno, si hay alguien... ¿Cómo que se está transparenta si no se controla? ¿Cómo me va a decir? Yo lo que no sé es por qué repetimos la fórmula que fueron todos fracasados. No, yo quiero saber a quién controlar nada más. No, y sí. Bueno. Él dice que hay que controlar, Yo les planteé un dato hoy. Hay una marca de arroz, que es una marca líder, que tiene el paquete amarillo, paquete de 1 kilo de arroz a 204 pesos. Si sale a 204 pesos el kilo de arroz, ¿es descabellado pensar que el kilo de asado salga a 800 pesos? No es descabellado. Pero tenemos una cadena inflacionaria que todos los meses se mueve y miramos para el costado. Ataquemos a la inflación. Comparto plenamente que el cierre de las fronteras a la hora de vender no ha dado nunca resultado. Pero también me encantaría, aunque a Gerardo no le gusta, hay que empezar a controlar porque hay algunos eslabones en toda la cadena, no solo en la carne, en todas las cadenas comerciales que están llevando mucho dinero sin ningún tipo de esfuerzo. Puede ser. Te agrego la pregunta, Gerardo, porque vos dijiste, perdón, que estaban funcionando y reuniéndose bien en el Consejo Económico Social. ¿Y qué pasó? Porque ahí según entiendo, estaban hablando de esto, ¿no? Consejo Agroindustrial, a eso me refería, la mesa de las carnes, presidida por o coordinada por Dardo Chiesa, están elaborando un proyecto con la intervención, por supuesto, de todos los eslabones de la cadena, para generar una ley del Congreso, para que esto sea por ley, de un esquema productivo para la Argentina, que es lo que necesita para salir de esta situación de inflación galopante, que es la que en definitiva golpea a todos, porque acá el problema no es, tal vez los precios son relativos, acá el problema es el poder adquisitivo del salario, que se ha deteriorado fenomenalmente con la inflación descontrolada que tenemos. Pero decía, se está trabajando en eso también, y sin embargo, no. A ver. ¿Pero qué pasó ahí en ese trabajo? Bueno, es que ese es el problema, que no entendemos, por eso nos sorprendió esta decisión, porque además, todas las 2 veces que se reunió la mesa de enlace con el propio presidente, allá cuando fue presidente electo antes de asumir sus funciones y a los pocos días de haber asumido el cargo, en la que claramente el presidente le transmitió a la mesa de enlace que no iba a tomar este tipo de medidas porque él era consciente de que tenía resultados negativos, no iba a cometer los mismos errores cometidos en el pasado, y se refería al 2006 cuando sabemos el desbarajuste que produjo aquella decisión, y que inclusive todavía estamos pagando las consecuencias porque el stock no terminó de recuperarse. Entonces,
de nuevo volvemos a lo mismo, es decir, se dice una cosa y después se hace otra, y eso es lo que genera mucha incertidumbre también en el sector. ¿Qué inversor va a venir a poner plata en el sector para aumentar la producción, para incorporar tecnología? Y no hablo de inversores de afuera ni de fuera de la actividad, sino inclusive los propios productores no tienen un canal de financiamiento tampoco, no tenemos la posibilidad de desarrollar un proyecto en ese sentido que contemple los procesos naturales de nuestra actividad, que son procesos de mediano y largo plazo. Muy bien. Y bueno, y hay una cuestión en el valor de la carne, no toda la carne tiene el mismo valor. Perfecto. Acá se habla de que podemos bajar el precio de la carne. A ver, yo quisiera que alguien me diga, si ponemos esa vaca barata que se llevan a China, que para Corrientes particularmente es una salida que da una mano grande a la actividad cría, porque era una vaca que no teníamos demasiado lugar donde meterla, es decir, de donde ubicarla y poder generar un ingreso en ese rubro para el productor. A ver si alguien en una carnicería va y compra eso, porque el argentino está acostumbrado al novillito y a la vaquillona de filo, terminado a filo en su gran mayoría, terminado a grano, y hoy sabemos que el costo del grano, ¿por qué los filos están casi vacíos, están en la mitad de su capacidad? Porque los costos no le dan, pero volvemos a lo mismo. Acá el problema no es la carne, el problema es la inflación y es lo que tiene que resolver. Gerardo, le agradecemos mucho los minutos y le mandamos un abrazo grande, ¿eh? Gracias a ustedes, buenas noches. Gerardo Condado es productor ganadero de Corrientes y estaba dando su opinión respecto de este tema tan controversial. Yo insisto, ¿no? Cuando el kilo de asado estaba a 400, el dólar estaba a 60 pesos. Cuando el kilo de asado estaba a 400, ese paquete de arroz de la marca Líder estaba a 75, 80 pesos. Hoy está todo arriba, o sea, es muy poco ahora dentro abarcativo el análisis si nos enfocamos en la carne. Dentro de eso, Martín, en el peso de la canasta familiar y en el peso inflacionario, en un país carnívoro como somos nosotros, en la canasta familiar el peso de la carne pesa más que un montón de otros productos que también, entonces cuando sube la carne duele más. Sí, yo creo que acá el problema más serio es la inflación, es la pérdida de valor de la moneda y en definitiva estamos emparchando, ¿no? No le veo un camino de salida. Ese es el desafío que tiene Aguanten. Miguel Ponce es economista, se suma a la charla y le vamos a preguntar una opinión respecto de todo esto, que obviamente ha generado la opinión del productor ganadero que lo antecedió, pero también obviamente todo lo que fuimos mencionando respecto de este presente y la medida tomada por el gobierno nacional. Miguel, un gusto, te saludamos desde Corrientes, mi nombre es Martín Varela, gracias por atendernos. Miguel, buenas noches.